¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Carlos Martínez, habla de Radio Carita. Buenos días. Buen día, Carlos Martínez, a tu audiencia también. Gracias. Y estaba comentando, da esta polémica ahí, Ricardo, por eso te llamábamos. ¿Esta reforma tributaria se justifica o no se justifica que se le llame aumentazo? ¿Y en qué consiste? Esta reforma tributaria realmente no propone ningún aumentazo, tampoco es un impuestazo. En la parte de impuestos a las rentas, su gran aporte positivo está precisamente en mantener las mismas tasas de impuestos y unificar todos los impuestos a la renta en uno solo. Ese es un capítulo importantísimo y es positivo, ¿verdad? Otro capítulo importante es el impuesto selectivo al consumo, en el que los proyectistas se pusieron de acuerdo en aumentar ciertamente el margen para que el Ejecutivo en el futuro pueda elevar las tasas de los impuestos del tabaco, de las bebidas alcohólicas y de las azucaradas, pero va a entrar en vigencia recién el año que viene y el Ejecutivo tiene la opción de aumentar eso o no, de acuerdo con la coyuntura. En mi opinión personal, está bastante moderado ahí el planteamiento oficial, porque a mi criterio, como Paraguay tiene firmado un convenio internacional de aumentar sustancialmente los impuestos al tabaco, porque así lo recomienda la OMS, Paraguay firmó este contrato internacional y lo introdujo al ordenamiento jurídico de este país, haciéndolo pasar por el Congreso y aprobándolo. No puede ahora Paraguay mirar a otro lado y decir, yo no firmé ese convenio. Eso es absoluta falta de seriedad, ¿verdad? De forma que hasta por razones jurídicas conviene que el aumento al tabaco sea sustancial, porque eso establece el contrato que firmó el gobierno. Pero si es que nos olvidamos de eso, que es un aspecto legal, pero no subestimable para nada, está confirmadísimo que la única forma de reducir significativamente el consumo del tabaco en los estratos sensibles, que son los púberes, los adolescentes y la gente que no tiene casi dinero, la gente de escasos recursos, es aumentar sustancialmente las tasas del impuesto selectivo al consumo al tabaco, sobre todo teniendo en cuenta que si aquí se cobra 20, en Brasil y Argentina se cobran 60 o 70 y en Europa y en los Estados Unidos es mucho más todavía. Es decir, nosotros estamos aquí en nuestro país fomentando legalmente con la reforma tributaria el consumo excesivo del tabaco, y ya sabemos que mata no solamente al adicto, sino también a la persona que lo acompaña en su dormitorio o en la oficina, ¿verdad? Y algo similar puede decirse también del excesivo consumo de las bebidas alcohólicas. Eso rompe el hígado con un montón de enfermedades y puede conducir también a la muerte, ¿verdad? Aparte de eso, es la principal causa de la violencia doméstica. Y los médicos se ponen de acuerdo para hablar en coro de la necesidad de desestimular el consumo excesivo de azúcar, porque eso también conduce a la muerte. Bueno, en los tres rubros, la propuesta oficial de la reforma tributaria está excesivamente modesta, de forma que los que critican ese supuesto aumento de impuestos al tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas, están representando a intereses creados de los productores y comercializadores del tabaco o de las bebidas alcohólicas o de las bebidas azucaradas. Es decir, protestar contra eso es poco serio. Habría que sacar la careta a ese tipo de gente que está representando intereses creados. Pero por otro lado, Carlos Martínez, y para tu audiencia y para la radio y para ti va a ser muy importante hacer saber que, porque de eso no se habla, que con esta reforma tributaria la gente que casi no tiene recursos o tiene muy pocos recursos va a pagar impuestos también. Con la ley vigente actualmente, que va a ser reemplazada por esta otra que está en el Congreso Nacional, los microproductores rurales, por ejemplo, están exonerados de impuestos si es que sus ingresos no superan los 36 salarios mínimos al año, que son algo así como 70 millones de guaraníes al año, que dividido por 12 da algo así como 6,3 millones más o menos mensuales. Esa gente de escasos recursos, de escasa educación, ellos no están en condiciones de entrar en las formalidades tributarias para pagar 1.000 guaraníes o 10.000 guaraníes o 20.000 guaraníes
como el Poder Ejecutivo pretende hacernos creer que eso no es un drama para los que no tienen nada. Claro que es un drama. Y si en la ley actual están liberados de esos impuestos, al igual que los contribuyentes del impuesto a la renta personal, ¿por qué cambiar en perjuicio de la gente pobre esto en la actual reforma tributaria? Protesto sonoramente en contra de eso, Carlos Martínez. Entiendo. Explícame, ¿me puedes reiterar a quiénes iría sobre todo perjudicando esto? Y esto perjudicaría a todos los microproductores rurales que hasta el momento estaban liberados, si es que ganaban menos de 77 millones de guaraníes al año o 6,3 millones de guaraníes por mes. Eso perjudica también a un montón de gente pequeña que hasta el momento no tenía la obligación de hacerlo. Y hay una novedad también en el IVA para los profesionales universitarios y para los profesionales técnicos en general. En la ley vigente actualmente, los que ganan menos de un salario mínimo por mes o menos de 12 salarios mínimos al año o no emitan facturas que representen esa cantidad al año y están liberados de impuestos, no necesitan pagar el IVA, ¿verdad? Hacen a lo sumo autofacturas y ese tipo de cosas. Bueno, a partir de este nuevo proyecto de ley, todos ellos van a tener que pagar impuestos aunque ganen solamente 500.000 guaraníes al mes. Y me refiero concretamente ahora al IVA. Es decir, la gente carente, la gente menuda, la gente sencilla, la gente pobre y la gente en la miseria, con esta reforma tributaria va a tener que empezar a pagar impuestos. Comprendo perfectamente. Y ahí viene el tema, ¿se justifica o no se justifica? ¿Cuál es el motivo? Y el motivo es que necesitan desesperadamente conseguir dinero. Y yo creo que los poderes del Estado, no solamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, si algún resto de razón les queda, o de mérito les queda, deberían primero hacer una sustancial reforma del derroche público, Carlos Martínez, que lo hacen hasta legalmente. Nos roban legalmente con sanciones de leyes y promulgación de leyes que benefician a los altos exponentes del sector público. Eso no puede ser bajo ningún concepto, menos todavía en términos de ética y valores cristianos o similares, digamos. Están robándonos legalmente, pero aparte de eso, Carlos Martínez, como si fuera poco, hay saqueadores diarios o permanentes de las casas de recaudación tributaria que están cometiendo asalto a los escasos recursos públicos. Hay que acabar con eso. Y después hablar de la reforma tributaria. Y si se va a hablar de la reforma tributaria, por lo menos que no se quiera cobrar impuestos a la gente que no tiene nada. Ahí está el tema crítico. Esto que mencionas es por necesidad urgente de conseguir recursos económicos, cuanto sea, me decís. Sí, cuanto antes quieren conseguir recursos económicos porque gran parte de los recursos que son escasos van a las excesivas remuneraciones de altos funcionarios públicos, porque otra gran parte es saqueada ilegalmente de forma asquerosa. Y porque hay una evasión tributaria que es altísima también. O sea, esas tres razones son poderosas. Cada vez el sector público tiene menos recursos y cada vez necesita cobrar más impuestos. Y cuando hace reformas tributarias, se ponen en contra de la gente que está en la miseria o en la ultra pobreza. Eso no es justificable bajo ningún punto de vista, y menos desde el punto de vista ético. Primero, acabar con el derroche y con el saqueo ilegal, y después hablemos de reforma tributaria. Y finalmente, entonces, esta llamada reforma tributaria, fundamentalmente, si usted tuviera que rescatar 3 o 4 ejes principales que tiene, ¿cuáles serían? Perdón, no se escuchó bien esa pregunta porque se fue la voz. Finalmente, Ricardo, con respecto a esta reforma tributaria, si vos tuvieras que destacar 3 o 4 ejes en que son como sus columnas vertebrales, ¿cuáles serían? Los ejes vertebrales de la reforma tributaria son la unificación de los impuestos a las rentas en uno solo, sin elevar las tasas. Eso es un gran aporte. Y el aumento en el futuro del impuesto selectivo al consumo, al tabaco, a las bebidas alcohólicas y azucaradas, eso es algo así como una gota fría sobre la roca caliente. No es para combatir en serio el excesivo consumo del tabaco, de las bebidas alcohólicas y de las bebidas azucaradas. Y finalmente, Carlos Martínez, la parte de la justicia tributaria.
no cobrar impuestos a la gente que gana menos de 36 salarios mínimos al año, pero a ninguno, no solamente cobrar a unos pocos un poco más, no, a ninguno de ellos habría que cobrar impuestos ni meterlos en engorrosas y costosas formalidades tributarias. Y finalmente, Carlos Martini, y esa es la guinda de la torta en este análisis, nadie habla de la reforma del impuesto inmobiliario, que realmente es insignificante, no sirve ni siquiera para funcionar, para pagar a los funcionarios municipales que van a cobrar el impuesto. Está bajísimo. Y por otro lado, Carlos Martini, ¿dónde están los impuestos disuasivos para echar los bosques a mansalva, como se hace actualmente en este país? ¿Cómo es que no se piensa en un impuesto feroz a los que echan bosques sin ninguna justificación? Y finalmente, pero no por eso en último lugar de importancia, Carlos Martini, y la toxicidad de los gases que echan sobre los cultivos de cereales y sobre otras plantaciones, eso mata no solamente insectos y abejas, eso mata a seres humanos también. ¿Cómo es posible que no tengamos todavía un impuesto disuasivo para el uso de tóxicos en las plantaciones? Y aparte de eso también para el vertedero de tóxicos de parte de sanatorios, fábricas y otros en las corrientes de nuestros arroyos. Todo eso es perjudicial y habría que desestimular con impuestos. Nadie habla de eso, Carlos Martini. Grave. Como siempre, Ricardo, muy amable, un saludo para vos. Ha sido un gusto. Ricardo Rodríguez Silvero, cuestionando severamente que esta reforma tributaria, ustedes la escucharon, dice que va a incluir pagar impuestos a personas con recursos escasos, inclusive a personas que puedan ganar menos del salario mínimo o a personas que están en torno al salario mínimo, y que eso sí no corresponde, a eso se debe a la necesidad urgente de conseguir recursos económicos por parte del Estado. 10:40, Gustavito.